viejo que hacía florecer los árboles. Cuento narrado por Pablo de Sila. Hace muchos años, un viejo leñador que vivía en una pequeña aldea a la orilla de un gran bosque salió por la mañana, como era su costumbre diaria, a cortar unos árboles para el señor de la provincia. Cuando estaba a medio camino, observó a un pequeño perro blanco que estaba tendido al borde de un sendero. El animal estaba delgado y escuálido, y no tardaría mucho tiempo en morir de hambre y de frío. El sufrimiento de la criatura movió algo en algún lugar en el corazón del leñador, quien lo tomó en sus manos, lo puso tiernamente en el regazo de su kimono y se devolvió a casa. Su esposa vino corriendo hacia él sorprendida de que volviera tan pronto y le preguntó qué había pasado. Como respuesta, el hombre le mostró al pequeño perro. «¡Pobre perrito!», exclamó ella enternecida. «¿Quién ha podido ser tan cruel contigo? Y qué inteligente pareces ser con tus ojos claros y brillantes y tus orejas vivas y alertas. Unos viejos como nosotros te tendrán a gusto en su casa». «En efecto, así es», murmuró el anciano, que estaba deseando tenerlo como mascota. Lo llevaron adentro y lo colocaron en el suelo de paja y se pusieron enseguida a atender su enfermedad. Con estos cariñosos cuidados, el pequeño perro se puso bien del todo y fuerte. Sus ojos brillantes resplandecían, sus orejas se enderezaban al más mínimo ruido, su hocico estaba siempre moviéndose de un lado para otro, explorando todo, y su pelo se cubrió de tal blancura que la anciana pareja le llamaba Shiro, que significa blanco. Los ancianos no tenían hijos. Shiro fue tan querido para ellos como un hijo, y el animal seguía a los viejos a donde quiera que iban. Un día de invierno, el anciano tomó la pala, la puso sobre su hombro y marchó al huerto para recoger algunas verduras. Shiro, a quien siempre le alegraban enormemente estas ocasiones, saltó y brincó alrededor de su amo haciendo grandes círculos, y luego hizo varias carreras entre las zanjas y los matorrales. Cuando llegaron al campo, se puso a correr tan locamente como siempre y ladró de placer al arrojarse sobre la maleza. De repente se detuvo, sus orejas se levantaron y se pusieron en señal de alerta, mientras todo su cuerpo se avivó y se puso tenso. Con el hocico en el suelo, echó a andar lentamente hacia la valla que había cerca de una de las esquinas del huerto. Su hocico se contrajo olfateando encima de un montoncito de tierra. De pronto, empezó a escarbar furiosamente, tirando la tierra y echándola para atrás con sus patas. Su fuerte ladrido atrajo la atención del anciano, que se encontraba en la otra punta del campo,
y pensando que Shiro tenía que haber descubierto algo muy extraordinario para que se comportase de aquella forma. Se puso a correr hacia donde estaba el animal para ver qué era lo que pasaba. El hombre tomó su pala y empezó a cavar en el agujero que había abierto Shiro. Y apenas había dado 2 golpes, descubrió una lluvia de monedas de oro que empezó a surgir como si fuera un manantial invisible. El anciano se echó para atrás sorprendido y volvió corriendo a su casa para que su mujer viera el milagro. Sin embargo, su vecino, un hombre avaro y de mal genio que también había sido atraído por los ladridos de Shiro, había presenciado esta maravilla increíble desde la otra parte de la cerca de bambú que separaba sus campos. Sus ojos resplandecieron de codicia y casi no pudo controlar sus crispadas manos. Muy astutamente adoptó una voz amigable y rogó a los ancianos que le prestaran el perro durante el día. Amables y bondadosos como eran, y siempre dispuestos a prestar servicios, el anciano levantó a Shiro, le dijo que se portara como un buen perro y se lo entregó al vecino por encima de la valla de bambú. Al notar la mala naturaleza del hombre, Shiro se negó a seguir a su amo temporal. Se echó al suelo temblándole el cuerpo de miedo. El vecino lo acarició y le gritó y lo acarició nuevamente, pero solo para conseguir que el temor de Shiro aumentase más. Cada vez más colérico por su parte, el hombre ató una cuerda alrededor del cuello de Shiro y lo llevó arrastrando hasta un rincón de su huerto en el que lo ató a un árbol, donde le hizo un nudo muy apretado, dejándole tan poca cuerda para moverse que la pobre criatura se vio forzada a estar echada en una postura agonizante. Su garganta estaba tan apretada por la cuerda que ni su verdadero amo podía oír sus débiles ladridos. Ahora, Dijo el malvado vecino. ¿dónde está enterrado? ¿Dónde está enterrado? Búscamelo, o te mataré, despreciable animal. Furioso, golpeó la tierra ante el hocico de Shiro. La hoja de la pala se hundió en la tierra y chocó contra algún objeto metálico. El arisco hombre se enderezó tenso, sus ojos se ampliaron en ávida expectación. Al momento siguiente estaba arañando la tierra con ambas manos, en medio de un frenesí de avaricia. Sin embargo, cuando no pudo desenterrar más que viejos andrajos, zuecos de madera y tejas rotas, su furia se hizo incontrolable. Agarró la pala otra vez y golpeó salvajemente a Shiro, que en aquel instante se quejaba mientras trataba de esconderse aterrorizado al pie del árbol. El golpe hirió cruelmente al animal, pero también cortó la cuerda que le sujetaba, por lo que el perro echó a correr en angustiados círculos, herido por el tajo y aullando de dolor. Su verdadero amo, atraído ahora por sus ladridos, corrió hacia la cerca y al ver lo que estaba ocurriendo, se llenó de pena. Shiro atravesó la cerca
y su amo lo cogió cariñosamente en sus manos. Shiro, mi pobre Shiro, ¿qué cosa tan terrible te ha ocurrido? Podrás perdonarme mi terrible error. Sollozó el anciano. Pero Shiro se apretaba temblando contra él. El hombre regresó tristemente a su casa con su mascota. Allí le bañó y curó su herida. Le dio de comer su comida preferida. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la pala de su infame vecino le había herido tan gravemente que el animal murió aquella misma noche. Los ancianos quedaron con un sentimiento de pena y dolor con su pérdida. Aquella noche no pudieron dormir y por la mañana temprano, con gran dolor y tristeza, enterraron a su pequeña mascota en el rincón del huerto donde había ocurrido el milagro de Shiro. Sobre su tumba, el anciano puso una pequeña lápida y junto a ella plantó un árbol de pino joven. Todos los días, la anciana pareja iba a la tumba y con las cabezas inclinadas lamentaban la pérdida de su amigo. El árbol creció con una rapidez increíble. En una semana sus ramas daban sombra a la tumba de Shiro. A los 15 días ya se necesitaban 2 personas con los brazos extendidos para poder rodear su tronco, y al cabo del mes las hojas de su copa parecían barrer el cielo. Tan grande estaba ya. Todos los días el anciano se asombraba ante esta nueva maravilla y decía: Mujer, esto es sin duda otro milagro. Nuestro pequeño Shiro ha muerto, pero su espíritu ha penetrado en este árbol. Su magnificencia y exuberancia no pueden morir. Se ha convertido en la savia de este magnífico árbol y está brincando jubilosamente en sus hojas y ramas. Estoy seguro de que es así. Y miraban al árbol con renovado asombro. Las noticias del rápido desarrollo del árbol se extendieron enseguida. Desde los valles y montañas acudían diariamente personas con el propósito de contemplarlo. Doblaban el cuello hacia atrás y forzaban los ojos para ver sus ramas más altas, ahora sumergidas en el halo del cielo. Movían sus cabezas y se susurraban unos a otros que no podía ser, pero luego volvían a levantar las cabezas para mirar otra vez y no podían dudar de lo que estaban viendo sus ojos. Un día de invierno, la anciana dijo a su marido: Querido esposo, ¿te acuerdas de cuánto le gustaban a nuestro pequeño Shiro los pastelillos de arroz? ¿No crees que sería una buena idea confeccionar un buen mortero del tronco del árbol de Shiro y así hacer pastelillos de arroz para ofrecerlos en su tumba? Es una idea excelente, fantástica, replicó alegre el marido. Lo haremos como tú dices. E inmediatamente empezó a afilar su enorme hacha. Durante la mañana y la tarde siguiente estuvo trabajando, cortando lentamente el enorme tronco. Al fin, con una última y poderosa oscilación, el majestuoso árbol crujió y cayó a tierra con un rugido tan poderoso que se tuvo que oír en los rincones más apartados del Japón. De las hábiles manos del anciano salía poco después un bonito y elegante mortero, que pronto estuvo dispuesto para recibir y moler el resplandeciente y blanco arroz.
Con los corazones llenos de amor y cariño hacia la memoria de su pequeño amigo, la anciana pareja empezó a machacar el arroz con la piedra en sus manos dentro del mortero, con el fin de convertirlo en harina antes de cocerlo. Pero apenas habían machacado poco más que una cacerola llena de arroz, cuando ante sus asombrados ojos todo el puñado de grano se convirtió en un resplandeciente montón de monedas de oro. ¿Cómo se maravillaron y con cuánta pasión hablaron de su buena fortuna a sus vecinos, quienes se alegraron muchísimo de que a los ancianos les hubiesen caído tales riquezas? Bueno, todos los vecinos se alegraron menos uno, claro, el hombre cascarrabias que tan cruelmente había matado al pequeño Shiro. Apenas podía contener su avaricia al oír la historia del mortero mágico. Al día siguiente fue a casa de la anciana pareja, los aduló, los elogió y fingió gran pena al decir: desde la muerte del pequeño perro estoy lleno de arrepentimiento. Siento un gran remordimiento, buenos vecinos, porque siento que yo tuve la culpa. De noche y de día pienso que si solo existiera una manera de demostrarles lo que siento y de probarles de alguna forma lo arrepentido que estoy, lo haría contento. Con toda humildad he venido a pedirles perdón. Me agradaría muchísimo hacer pastelillos de arroz para ofrecerlos en la tumba del pequeño Shiro. Pero mi mortero es demasiado viejo y yo demasiado pobre para comprar uno nuevo. ¿Me prestarían el de ustedes, bondadosos amigos? ¿Me lo prestarían por un rato para que yo pueda hacer mi pequeña ofrenda a nuestro amiguito? El afecto y la credulidad de los ancianos hicieron que quedaran conmovidos profundamente ante esta falsa charla, y creyendo que estaba sinceramente arrepentido, permitieron que el sutil bribón se llevara consigo el mortero. Al llegar a casa no perdió tiempo y se puso a preparar los granos de arroz junto a su esposa, que al igual que él era aún más avariciosa. Echó el arroz al mortero y los dos se pusieron a machacarlo. Siguieron y siguieron machacando, pero el oro no apareció y los dos gritaron furiosamente: Miserables granos, transfórmense en oro, transfórmense en oro. Y machacaron más vigorosamente que antes. Don, 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 don. Decían sus manos que agarraban fuerte la piedra trabajando en el mortero. Los granos volaban en todas direcciones, pero de ellos no salía ni una sola moneda de oro. Sus fuerzas estaban ya a punto de sucumbir cuando de repente el arroz molido empezó a moverse y a transformarse. ¡Está cambiando!, gritó el viejo iracundo. ¡Seremos ricos!, gritó su esposa. Se pusieron a bailar de placer alrededor del mortero, pero en lugar de aparecer un brillante montón de oro, vieron con horror que no salían sino viejos andrajos, zuecos de madera y tejas rotas, exactamente igual a lo que había desenterrado en el campo. Tanta rabia le dio al hombre que agarró su hacha y de un solo golpe partió en dos el mortero.
Su esposa cogió otra hacha más pequeña y frenéticamente convirtieron en pedacitos las dos mitades del mortero. Hicieron un fuego en el horno y después arrojaron en él los trozos y se quedaron contemplando cómo se convertía en cenizas. Al día siguiente, el anciano fue a pedirles el mortero, pero el vecino le dio una grosera respuesta. El mortero se rompió y quedó inservible. Al primer golpe de la piedra de moler se partió por la mitad. Así que lo hice leña y lo eché al fuego hasta que se convirtió en cenizas. Si estas te sirven de algo, recógelas. Están en el horno. Con estas ásperas palabras, el vecino le volvió la espalda y se negó a decir nada más. El anciano estaba desolado. Primero miró a su vecino y luego al horno. No había cólera en su corazón, solo una profunda tristeza. Primero, mi querido Shiro. Ahora, mi maravilloso y nuevo mortero. Hombre insensible y sin sentimientos. Pero ¿qué se le va a hacer? Nada puede devolvérmelos. Solo quedan las cenizas. Pero son las cenizas de mi pequeño perro, porque ciertamente el mortero estaba hecho con su divino y maravilloso espíritu. Las tomaré y las enterraré junto a él. Sin duda se alegrará de saber que su espíritu vuelve a él. El anciano recogió las cenizas en una bolsa de tela y se devolvió lentamente a su casa preguntándose lo que diría su mujer acerca de este nuevo desastre. Apenas había caminado la mitad del sendero cuando de un pinar cercano se levantó una suave brisa que danzó momentáneamente entre los árboles para remolinear luego alrededor de la bolsa de tela, levantando su contenido y expandiendo las cenizas en el aire. La brisa se detuvo con tanta rapidez como se había levantado, y las cenizas flotaron como copos de nieve sobre las frías y desnudas ramas de los árboles invernales. Pero otra cosa maravillosa ocurrió. Allá donde se posaban las cenizas, en las ramas desnudas comenzaban a brotar hojas y flores, y rápidamente se contagió por todos los alrededores. Así, la tristeza invernal del anciano se transformaba en la alegría de la primavera, y el aire se llenaba del perfume de las flores que se abrían. El anciano se volvió lentamente para presenciar este nuevo milagro. Alargó su mano para tocar las hojas, los pétalos y asegurarse de su realidad. Lentamente dio una vuelta y otra, con los ojos sumergidos en el tierno verdor y su olfato lleno de la fragancia de mayo. De repente echó a correr excitado hacia su aldea. Miren, miren. El viejo puede hacer florecer los árboles. El viejo puede hacer florecer los árboles. Miren, mírenme. Gritaba mientras seguía recogiendo cenizas y poniéndolas sobre cada árbol y arbusto, viendo cómo estos abrían sus capullos allá donde caía la ceniza. Y sucedió entonces que
que el señor de la provincia, acompañado de sus ayudantes, estaba haciendo un viaje de inspección. Atraído por los gritos del viejo y por la multitud que lo rodeaba, el señor detuvo su caballo y mandó a uno de sus criados que fuese a enterarse de qué es lo que pasaba. Mientras tanto, el anciano, cuya alegría se había desatado con el nuevo y maravilloso poder que poseía, se había subido a un cerezo y al tiempo que cantaba, arrojaba la ceniza en cada rama para que las flores rosas y blancas mostrasen ante ellos todo su resplandor. El criado del señor lo llamó. El anciano descendió del árbol y fue llevado en presencia del señor, humilde, y simplemente relató su historia. Y cuando demostró el milagro de las cenizas, el señor se llenó de gran contento y le dijo: ¡Maravilloso! ¡Verdaderamente maravilloso! Un hombre que hace que las flores le sigan como una sombra. ¿Dónde habrá otro que posea un don de tanta belleza? Anciano, te voy a recompensar. Y el señor descendió del caballo. Un ayudante trajo una mesa y sobre ella colocó una rara bolsa bordada llena de monedas de oro. El mismo señor se la ofreció al anciano, quien, inclinándose primero hasta el suelo, la tomó con humilde reverencia. Apenas podía esperar para irse a su casa y contarle a su esposa el milagro de las cenizas y el honor que le había entregado el señor de la provincia. Se dispuso a correr llevando fuertemente empuñada la bolsa, lleno de alegría y riendo de placer. Pero el codicioso vecino, que había sido testigo de todo el suceso, se llenó de amargura y resentimiento. Volvió corriendo a su casa y abrió la puerta del horno. Sin duda, pensó que dentro habría quedado rastros de las cenizas y quizás también en el suelo. Llamó a su esposa y juntos recogieron en un saco todo lo que había quedado. Con el saco bajo el brazo, echó a correr y esperó a la orilla del camino por el que había de pasar el señor y su séquito. El sonido de los cascos de los caballos le advirtió que la comitiva se estaba aproximando. El hombre se subió rápidamente al árbol más cercano y empezó a canturrear para sí y a gritar: El viejo puede hacer florecer los árboles. El viejo puede hacer florecer los árboles. Mírenme, mírenme. O sea, exactamente igual que había hecho antes el anciano, el señor llegó con su caballo hasta el árbol y mirando hacia arriba dijo: ¿Así que tenemos otro milagrero en esta aldea? Esto no es ciertamente el mismo viejo que he visto antes. ¡Tú! ¿Eres otro que puede hacer florecer los árboles? Si es así, demuestra tu poder inmediatamente. Sí, mi señor, lo haré enseguida, replicó el malvado vecino. Rápidamente empezó a dispersar las cenizas sobre las ramas, pero en vez de producir y hacer brotar flores, las cenizas se dispersaron en todas las direcciones y envolvieron al señor y a sus criados en una sofocante nube de polvo que penetró en sus ojos y se los inflamó. Además, hizo que el caballo se asustara y el animal se desbocó. El señor se indignó muchísimo
y sus ayudantes arrastraron furiosos al estúpido desde el árbol y le pusieron de rodillas ante su señor. El hombre se arrastró miserablemente y se golpeó la frente contra el suelo, llorando amargamente. He sido malo y ruin. Gritó desesperado. En un arrebato de ira maté al perro de mi vecino y destruí su bonito mortero. Solo ha habido envidia y avaricia en mi corazón y por eso he causado muchísimo daño a mi buen vecino. Ahora he insultado a mi señor. Perdóneme, perdóneme. Si me perdonan, desde este momento repararé mis caminos y mis malos pensamientos. Lo único que le pido es que me dé otra oportunidad. El señor estaba aún muy disgustado. Reprendió severamente al hombre de mal carácter, pero al final lo perdonó, con la condición de que, si no cambiaba su modo de ser, ese mismo día sería severamente castigado. A medida que pasaban las semanas y los meses, la anciana pareja se serenaba más y era más feliz, y su buena fortuna iba también en aumento. Su vecino cascarrabias y la esposa iracunda de éste fueron cambiando lentamente su carácter y sus caminos. Su envidia dejó sitio a la bondad, su mal genio a la docilidad y su grosería con los vecinos a una amistad afectuosa. En cada fiesta y aniversario, los cuatro iban juntos al templo y a la tumba de Shiro para ofrecer oraciones y pastelillos de arroz para la inagotable paz de su espíritu. El resto de sus días los gastaron en generosa y buena voluntad, los unos con los otros y con todo el pueblo de la aldea. El viejo que hacía florecer los árboles es una historia popular japonesa. La versión más conocida de este cuento fue recopilada en el libro A Tale of Old and New Japan, being a lecture delivered before the Japan Society Camden en 1906 por Algernon Bertram Freeman Mitford, un escritor y diplomático inglés que estuvo destinado en la embajada de su país en Japón. Recopilación de información por Copilot with Bing Chat. Cuento producido y editado por Pablo de Sila. Música original por Pablo de Sila.